estimados amigos y maestros del presente diplomado de la DVB Internacional y del módulo Relaciones Sociales y Comunicación a cargo de la doctora Lourdes Vigil. Les damos la bienvenida a nombre de las maestras Flor Pérez y Yesenia Rodríguez, del maestro Carlos Alberto Oré, del quien habla la profesora Mirta Espinosa. En el módulo 3, Relaciones Sociales y Comunicación, tenemos una tarea que responder. ¿Es posible el aprendizaje dialógico en la educación para jóvenes adultos? Partimos del pensamiento filosófico de Maturana y Morín. Maturana considera que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos seres emocionales también. Usamos la razón para justificar y ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Edgar Morin considera que la educación debe fomentar la reflexión. No todo lo que los hechos son verdaderos, sino que debemos buscar, dice, la verdad con el método científico y de esta manera, pues, buscar una alternativa al conocimiento aprendido. Todos tenemos un pensamiento que da sentido a nuestra vida. El equipo de trabajo ha señalado, pues, uno de los pensamientos que guía nuestro sentido de vida. Fe y esperanza por un mundo mejor, de igualdad social y respeto a la naturaleza. Teniendo en cuenta que la esperanza no es la convicción de algo que saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo. La pregunta, ¿es posible el aprendizaje dialógico en la educación para jóvenes adultos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestro vivir humano constituye un entrelazamiento cotidiano entre la razón y la emoción. Busca la armonía que trae el conocimiento y el respeto a la naturaleza. Todos tenemos una inspiración común y nos trae pues consigo que debemos ser colaborativos y construir un proyecto nacional. Edgar Morin considera pues que la ética en el nivel humano debe efectuar en la fraternidad del amor. Hay que diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. La fe ética es amor. Por lo tanto, los estudiantes, jóvenes, adultos, deben considerar siempre que la fe y la esperanza y el optimismo deben estar presentes en el proceso de su comunicación dialógica. Muy bien, voy a invitar a la profesora Yesenia, quien continuamente sigue. ¿Influye la comunicación en el aprendizaje dialógico? Según el señor Mario Kaplun, sí influye la comunicación en el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico se basa en sí, o es el concepto de las interacciones entre las personas a través del diálogo, que constituye un elemento clave para que sea posible y se produzca un aprendizaje. Según la perspectiva del aprendizaje dialógico, las personas aprenden gracias a las múltiples interacciones que tienen lugar no solo entre el alumnado y el profesorado, sino también en el contexto. Los estudiantes no solamente aprenden en el aula de clase, sino también aprenden en la familia, los amigos, etc. Dentro de la comunicación, existen diversos factores que perjudican la comunicación y a la vez algunos también que benefician la comunicación. Dentro de los que perjudican la comunicación, tenemos al ruido, tenemos clases de ruido. Dentro de esas clases de ruido, tenemos el ruido producido por diversos factores, como es el ruido físico que puede ser provocado por nuestros estudiantes. El ruido psicológico, que es una interferencia que va a impedir que se produzca un aprendizaje. En este caso puede ser un dolor de cabeza del estudiante, un dolor de garganta, ¿no? Otra clase de ruido tenemos el fisiológico. ¿Cuál es esa clase de ruido fisiológico? Sordera del emisor, ¿no? Sordera del receptor.
etc. ¿Es posible el aprendizaje dialógico en los jóvenes y adultos? Sí es posible, porque con una buena comunicación, tanto entre el estudiante y el docente, se podrá lograr un aprendizaje significativo. Doy pase a mi siguiente colega que siga con la explicación. Bien, gracias Yesenia. Continuando con la explicación, en la unidad 3, el aprendizaje dialógico en la educación de jóvenes y adultos. En esta unidad se revaloriza el rol del receptor como parte activa del proceso educativo y el diálogo como herramienta para el manejo de las emociones. El cerebro emocional. El sistema límbico, llamado también cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, hipocampo y la amígdala cerebral. Es importante indicar que la amígdala y el hipocampo son dos regiones cerebrales más relevantes para el aprendizaje. Ellas ayudan a decidir el carácter de las reacciones, tanto positivas como negativas, a través del estímulo. Y esto se convierte así en las diferentes emociones, de alegría, tristeza, amargura, miedo, entre otras. El aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico se basa en el concepto de las interacciones entre personas a través del diálogo, que constituye el elemento clave que hace posible que se produzca el aprendizaje. Dentro del aprendizaje dialógico tenemos 7 principios: el diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, creación de sentido, solidaridad, dimensión instrumental y la igualdad de diferencias. Pero ¿cuál es el objetivo principal? Es asumir las diferentes principios para valorar las interacciones y revalorar así el aprendizaje de los estudiantes. ¿Es posible el aprendizaje dialógico en la educación de jóvenes y adultos? Sí es posible. El aprendizaje dialógico en los jóvenes y adultos, ya que permite la participación activa con diferentes actores de su entorno. La familia, la comunidad, el grupo de amigos en el trabajo, etcétera, etcétera. Favorece la interacción cultural y educativa, mejora el rendimiento y el aprendizaje, se superan desigualdades, prejuicios y estereotipos que afectan a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, aporta la prevención del fracaso escolar y la exclusión social. El diálogo al cual se refiere el aprendizaje dialógico sirve para aumentar los niveles de aprendizaje de todos y todas las estudiantes. Es aquel que valora la calidad de los argumentos, es respetuoso con todas las personas, por más diferentes que sean. Es por ello que el docente debe hacer una clase motivadora, reflexiva, donde se pueda ver diferentes estímulos, tanto visuales, auditivos o también táctiles, para que se haga un mejor aprendizaje significativo del estudiante. Pero ¿qué nos dice Brunner? Brunner sugiere que los estudiantes trabajen en grupo, que esos espacios de las aulas se transforme en espacios de interacción, de diálogo entre los estudiantes, donde se puedan expresar sus ideas y debatirlas en grupo. A continuación, veremos una estrategia para promover el aprendizaje dialógico y el manejo de las emociones. Buenas tardes, les saluda la profesora Flor Pérez del grupo número 2. A continuación mostraré una estrategia que nos ayudará a reconocer nuestras emociones y poder gestionarlas. El juego lúdico se trata de girar la rueda, ¿no? Y donde la flecha señale, el participante podrá evidenciar con alguna experiencia vivida sobre la emoción que le ha tocado expresar. Luego, en familia, se debatirá para poder nosotros recibir algunas de las recomendaciones y poder así gestionar nuestras emociones. Recordemos que las emociones siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Y las podemos expresar de 4 formas: mental, corporal, conductual y sentimental.
Además, nosotros tenemos una amígdala, que es parte de nuestro cerebro, que nos va a ayudar a emitir estas emociones. A continuación, también les voy a mostrar algunas estrategias para poder controlar nuestras emociones. Gracias. Bien, podemos decir entonces que el aprendizaje sí tiene relación directa no solo con la memoria, sino fundamentalmente con los estímulos emocionales de los que depende la profundidad que se aprende. Las estrategias didácticas que se utilizan en el aula tienen que tener la capacidad de favorecer el aprendizaje del estudiante y no impedirlo. Los estados emocionales de los estudiantes son básicos para el aprendizaje, lo que significa que el docente debe ser consciente de que debe saber leer estas emociones en sus estudiantes y además provocar aquellas que resulten positivas para la adquisición y fijación de sus conocimientos. Gracias. A continuación con el maestro Carlos. Bien, gracias maestra Flor. Continuando con este último módulo 3 en la unidad 4, tenemos el último tema que me ha tocado, Educación para una ciudadanía planetaria, de Ernesto Pérez Castro, que nos indica, pues, en primer lugar, con respecto a este tema que estamos viendo de la ciudadanía, ¿no? Cómo deberíamos entablar en este mundo global, donde todos debemos de estar en una participación continua, donde debemos de tener no solamente la parte individual, sino la parte social, y donde va a partir desde una primera pregunta que nos dice, ¿qué queremos expresar con una educación para la ciudadanía? Lo vamos a ir explicando con respecto a los conceptos de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, pues estamos hablando el lugar en el cual nos permite educar a las personas para identificar, en este caso, en qué comunidad se está viviendo, en qué tipo de comunidad se está viviendo, ¿no? Y en el cual también vamos a encontrar el compromiso en cada uno de ellos con un bien común, en el cual también vamos a tener una segunda interrogante que nos dice educar para qué tipo de ciudadanía. Bien, pero para ello vamos a ver también parte de lo que nos indica este libro con respecto a la democracia. Cuando hablamos de la democracia, no solamente vamos a vincular a la escuela como un solo punto que tiene que ver en el caso de esta tarea de educar, sino que también vamos a involucrar al barrio, a la ciudad, a la nación, la región y el mundo. Entonces, de esa forma, pues vamos a desarrollar un sistema educativo con muchos valores, que es lo que nos está faltando. Y en sí, la ciudadanía planetaria, en este momento, ¿podemos, en este caso, educarla? Sí, sí la podemos educar a esta ciudadanía planetaria, en el cual pues estamos viendo en una situación de cambio global, en este cambio de este planeta que nosotros tenemos, en el cual pues vamos a vincular en este aprendizaje dialógico que prácticamente estamos viviendo todo, porque sin ello no es nada posible. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hemos culminado con nuestra exposición.